Hoy día, hermanos, es lunes 15 de abril, hermanos. Muy bien, hermanos, eh, hoy día vamos a estudiar una lección como todas las mañanas, importantes las lecciones siempre, ¿no? Vamos a ver el título de la lección para hoy día. Por favor, confirmen, leyendo el título, si se ve o no se ve la presentación, hermanos. Lobos salvajes, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces dice ahí lobos salvajes. Tal vez algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Nos preguntamos a qué se refiere, ¿no? Esto de lobos salvajes. ¿Qué son los lobos, hermanos, no? ¿Qué entendemos por esto, no? Y aquí dice que son salvajes todavía, ¿no? Lobos salvajes. A ver, hermanos, puedan participar. ¿A qué nos vamos a referir hoy día con este título, Lobos Salvajes? Vamos a ver entonces, hermanos, aquí en la Biblia hace mención justamente a lobos salvajes. ¿A qué se estará refiriendo cuando la Biblia dice que dentro de la iglesia va a haber también, dice, o van a entrar lobos salvajes? ¿Quiénes serán esos lobos salvajes? De eso trata pues entonces la lección de hoy día, hermanos. Vamos a averiguar. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? La lección de escuela sabática dice, lee Hechos de los Apóstoles, ¿no? O en este caso alguien decía, Hechos del Espíritu Santo, lo que Dios hace, ¿no? A través de sus hijos, ¿no? Hechos 20, capítulo 20, versículos 27 al 32. Vamos a leer, hermanos, esos textos bíblicos. Y hay que contestar la pregunta que dice, ¿qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo? Bueno, acá está haciendo mención que el apóstol Pablo está hablando en estos textos bíblicos. Así que, hermanos, vamos a, aquí voy a este color, voy a cambiarlo para que se visualice bien. El apóstol Pablo, ¿no? Hermanito, Sí, hermana. Buen buenos día, hermano. días, buenos días con todos. Buen día, hermano. ¿Qué dice la Biblia sobre lobos? Pero la Biblia nos enseña que la ignorancia que un lobo tiene de su propia identidad no excusa su comportamiento. No le estoy escuchando, hermano. No sé si hermanos están escuchando. O, a ver, el micro de nuestra hermana Rosa, si está prendido. Bueno, no sé, hermano, si ustedes están escuchando, mi internet está mal, tal vez. Bueno, no logro escuchar, pero vamos a continuar. Seguramente nuestra hermana va a ubicarse en un lugar especial para que se le pueda escuchar. Muy bien, entonces, hermanos, aquí vamos viendo, hermanos, eh, la pregunta, ¿no? Para contestar. ¿Qué advertencias? Advertencias, hermanos. Advertencias específicas dice que ha hecho pues el apóstol Pablo, a los dirigentes de la iglesia, hermanos. Seguramente aquí estamos dirigentes de la iglesia en esta sala, ¿no? Entonces, ¿qué advertencias también pues nos hace Dios en esta mañana, ¿no? A través de estos textos bíblicos vamos a ver. Bueno, esto en las circunstancias, en ese tiempo, ¿no? A la iglesia de Efeso, sobre qué tema, hermanos, ahí está hablando acerca de la apostasía, hermanos. Aquí, entonces, vamos a ver advertencias sobre la apostasía. Si alguien quiere participar, también ayuda, hermanos, a aclarar este asunto. ¿Qué cosa es esto de apostasía? ¿No? En la iglesia de Efesios seguramente había apostasía y hay advertencias de parte del apóstol Pablo, ¿no? ¿No? Incluso aquí dice que se avecinaba, ya estaba apareciendo en el tiempo de Pablo y se estaba avecinando, o se estaba por venir también, ¿no? Esta apostasía. Vamos a ver
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 27 al 32, hermanos. Dice así: porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo entonces está diciendo, hermanos, que él no ha rehuido. Qué interesante, hermanos, ¿no? Que nosotros también dentro de la iglesia no rehuyamos, o sea, que no dejemos de anunciar los consejos de Dios, ¿no? Permanentemente o continuamente dentro de la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, ¿no? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, ahora a nosotros? De que nosotros hemos sido puestos ahí por obispos, dice, o sea, dirigentes de la iglesia, hermanos. ¿Para qué nos ha puesto Dios? Para apacentar la iglesia del Señor, para dirigir la iglesia del Señor. Entonces, esta orden que Él nos da a cada uno, Él dice, lo ganó con su propia sangre. Entonces, Él es la cabeza, pues, ¿no, hermanos? De la iglesia. Entonces, el que dirige la iglesia y nosotros simplemente somos los líderes, no siervos del Señor, que tenemos una tarea, y la tarea es apacentar la iglesia del Señor. Continúa el apóstol Pablo y dice, hermanos, ahí en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, porque yo sé, miren lo que dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida, o sea, después que él descanse, ¿no? Dice, ¿no? Entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que, hermanos, ahí está esta palabrita, lobos rapaces, dice, lobos rapaces. Van a entrar, o sea, después que yo muera, dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo descanse, entonces van a entrar ahí, ¿no? A la iglesia van a entrar lobos rapaces y no va a perdonar al rebaño, o sea, a la hermandad, hermanos. O sea, la hermandad es el rebaño, pues, hermanos, ¿no? Y imagínense que la hermandad, ¿no? Somos simbolizados como ovejas, pero dentro del rebaño que entre un lobo rapaz disfrazado, ¿no? De oveja. El lobo, ¿qué hace, pues, hermanos? Se lo comen, pues, a las ovejas, ¿no? Y así que ese símbolo ahí está, hermanos. Van a entrar dentro de la iglesia, no hermanos de nombre nada más, pero son disfrazados nada más, como lobos rapaces, y no va a perdonar al rebaño. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Esto está inspirado por Dios, el apóstol Pablo está inspirado por Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de vosotros mismos, aclara aquí todavía el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, hermanos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, para hacer caer a los discípulos, entonces estos lobos rapaces, ¿no? Que van a hablar cosas perversas, hermanos, dentro de la iglesia. Y van a arrastrar, dicen, ¿no? A los discípulos. Por tanto, entonces aquí viene la advertencia, hermanos. Por tanto. ¿Qué nos dice? Velar. Entonces hay que velar, dicen, ¿no? Hay que estar despiertos, atentos, ¿no? Acordaos que por 3 años, dice el apóstol Pablo, por 3 años, hermanos, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hermano. Entonces, ahí a la iglesia de Efeso, hermanos, pues dice por 3 años, ¿no? Día y noche, hermanos, con lágrimas ha estado amonestando a cada hermano de la iglesia de Efeso. Y ahora dice, hermanos, os encomiendo a Dios, os encomiendo a Dios. Y también encomiendo, dice, a la palabra de su gracia, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo encomienda a los hermanos de Efeso, ¿no? A Dios, así como en esta mañana oramos y nos encomendamos a Dios, y también a la palabra, ¿no?
de su gracia, la cual estamos estudiando en esta mañana. Esta palabra es la que nos Hermanito, sobreedifica y nos da herencia también con todos los santificados. Sí, hermana, una pregunta tal vez. ay, se me fue el internet, creo, en delante, hermanito. Ah, sí, diga, hermanita, sí, participe, hermanita. Eh, eh, Acá en Mateo 5:17 nos dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes lo conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos, pero el árbol más les están los lobos. Hermanito. Y yo estaba leyendo en el escrito del hermano Juan donde dice que en los últimos tiempos también se bautizarán mucha gente, pero no de parte de Dios, sino van a entrar a la iglesia para que ellos puedan confundir a los hermanos, tener otras ideas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, no debemos a un profeta, un pastor, lo que dice, no vamos a acatar, sino nosotros tenemos que comparar con la palabra de Dios, ¿no? Porque nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesús y tenemos que estar pues leyendo su palabra. Y si la persona que no predica de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios, es un lobo, un cordero disfrazado de lobo, ¿no, hermanito? Y si no es a la ley el testimonio, tenemos que ver esas cosas, hermano. Amén. Amén, amén, hermana. Muy bien, gracias, hermanas. Y pues, hermanos, es interesante, ¿no? Este tema que estamos estudiando. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy pensando, hermanos, ese momento en que el Señor Jesucristo estaba sentado, me parece en el Monte de los Olivos, y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? No, de que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Del templo de Jerusalén. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a ser tu venida, Señor? ¿Qué señales va a haber de tu venida, Señor, y del fin del siglo, el fin del mundo, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Entonces hay una preocupación tremenda, ¿no? Por saber. Y en medio de todo de esta pregunta, hermanos, el Señor Jesucristo mismo dice estas mismas palabras, hermano. Así como el apóstol Pablo, de igual manera el Señor Jesús dijo, tengan mucho cuidado, dice, no, vendrán falsos profetas, falsos cristos, y engañarán, si es posible, a los escogidos, dice, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, y ahí están las advertencias, ¿no? O sea, los discípulos están preguntando las señales de la segunda venida, y entonces el Señor está diciendo, esa es una señal importantísima, que en los últimos tiempos, hermanos, cercanos a la venida del Señor Jesús, entrarán pues dentro de la iglesia esos lobos, rapaz, como ya en el tiempo de Pablo estaban entrando. Y el Señor Jesús advirtió, ya les he advertido, les van a decir, vayan, está allá el Cristo, entonces no vayan, no vayan. Y cuando leemos, hermanos, el libro de Judas, que está al final ya de la Biblia, antes de Apocalipsis, está Pedro, ¿no? Está el libro de Pedro, está, ¿no? Ellos también, cada uno de ellos en sus cartas que han escrito inspiradas por Dios, siempre advierten, hermanos, esto mismo advierten. Tengan mucho cuidado. O sea, el enemigo, la estrategia del enemigo, pues, hermanos, es meterse dentro de la iglesia, disfrazarse como una oveja y entonces, y así engañar a la hermandad, pues, y la hermandad como se deja engañar fácilmente, pues, ¿no? Como ya la hermana también estaba indicando. Entonces, una advertencia seria, hermanos, y hay que estar atentos. Por eso el consejo dice, velen, estén despiertos, no se duerman, no atentos, ¿no? Atentos, hermanos. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la lección. ¿Qué comentarios tenemos aquí en la lección? Tú también puedes comentar, hermano, hacer tus preguntas también, hermanos. Bueno, aquí dice, hermanos, el propósito de los consejos de Pablo, hermanos, que era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba, o sea, lo que iba a venir, ¿no? Había que preparar.
Así en nuestra iglesia, también en el grupo donde estamos, hermanos, hay que preparar a nuestra iglesia para para que no nos sorprenda, pues, no la presencia de esos lobos rapaces que van a entrar, no que eso se avecina o de repente ya están metidos ahí, ¿no? Eh, eh, Supuestos hermanos, ¿no? Que destruyen, pues, a la iglesia, ¿no? En estos pasajes, hermanos, describe dos preocupaciones principales. Su primera preocupación, ¿cuál es? Es que entrarán, dice, entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dicen, ¿no? En otras palabras, los creyentes se enfrentarían, hermanos, a una feroz persecución. Bueno, viendo la historia, ¿no? Lo que pasó ya, hermanos, desde esa época, ¿no? Donde escribe ahí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Entonces, enfrentarían pues una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia, hermanos, desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió, dice, en los siglos uno, dos, los cristianos que se negaban pues a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma, dice que eran torturados, encarcelados y quemados en las hogueras, hermanos. O sea, como hemos estado comentando, ¿no? Ya de que los césares, los reyes, diremos, ¿no? De Roma, ¿no? Llamados los césares, tenían pues su asiento, así su trono, hermanos, ¿no? Y ellos se sentaban allí y se hacían ver como dioses. Así que los césares eran prácticamente como dioses, y entonces uno tenía que hacerles la reverencia a César como si fuera Dios, ¿no? Y a aquel que no lo hacía, ¿qué le hacían? Lo torturaban, pues hermanos, lo encarcelaban o bien lo quemaban, pues hermanos, en la hoguera. Eso sucedió también, pues hermanos, la iglesia cristiana aperturó sus puertas, ¿no? A los romanos, ¿no? Que es la abominación desoladora de los romanos que entraron dentro de la iglesia, hermanos. Se bautizaron, pues, así como Constantino, este emperador Constantino, imagínense un emperador bautizándose, simplemente por razones políticas. No se convirtió, hermanos, sino por razones políticas. Y cuando una persona realmente no está bien convertida, o sea, no, sino entra por razones políticas o cualquier otra razón, entonces entra pues con sus costumbres, ¿no? Esta persona. Y como era un emperador y todo, entonces empieza a dar decretos, pues, ¿no? Dentro de la iglesia, cambiando el sábado por el domingo. Bueno, es lo que hizo, ¿no? Constantino, su decreto en el 321, ¿no? Hace eso. Cambia, pues, ¿no? Mete las tradiciones, la adoración del sol, de los ídolos, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Eso ya se profetizó desde el tiempo, ¿no? Desde el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús, ya profetizaron de que esas cosas sucederían, ¿no? Entonces, hermanos, y después de eso, pues, ¿no? Que el emperador ¿no? Dejan su asiento, su trono, al obispo, o sea, la cristiandad ahí tenía, pues, como dice la Biblia, sus líderes, pues los obispos ahí, entonces, y ahí se sienta, pues, ¿no? Supuestamente como máximo líder, como César, entonces ahí el Papa se sienta, ¿no? El Papa, ¿no? Entonces, y ya pues como los emperadores o los césares se consideraban Dios, de igual manera, ¿no? Ahí la cristiandad ya empieza a tener como un César al Papa, ¿no? Para que también se le adore a él como si fuera Dios. Y eso está profetizado todo que esas cosas sucederían, hermanos. Y ha sucedido y aún todavía continuamos, ¿no? De ese tiempo, ¿no? De la Edad Media. Ahora todavía sigue, ¿no? Todo ello, aunque ha tenido una herida, ¿no? El papado, ¿no? Ha tenido una herida casi de muerte, prácticamente como que iba a desaparecer, pero la Biblia, la profecía dice que su herida se sanará y se está sanando por la herida, hermanos, y ahí está también, sigue todavía, ¿no? Hay ese trono donde se sienta, ¿no? Este líder haciéndose pasar por Dios. Bueno,
aunque no se está todavía repitiendo la persecución que hubo en tiempos anteriores, ¿no? Pero volverán esos tiempos, ¿no? Ya apoyados, ¿no? Por los países poderosos de este mundo, que también ahí está simbolizado en el Apocalipsis, que querrán que se adore, pues, ¿no? Ah, ya simbolizados, ¿no? Con la bestia, ¿no? Y hay la marca de la bestia, ¿no? Aquel que, ¿no? Bueno, se inclina o no se inclina, hay pues un sello, hermanos, de Dios, que es, ¿no? El día sábado, ya sabemos, pero hay una marca de la bestia, ¿no? Que es el domingo, y que ahí está el conflicto, ¿no? Último, hermanos, estamos a la puerta de eso, hermanos, ¿no? A la puerta de eso, de este último conflicto, y viene el Señor Jesucristo. Bueno, continuamos, hermanos, dice aquí, el apóstol expresó una segunda preocupación. ¿Cuál es esa segunda preocupación, hermanos? Cuando dijo, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, hermanos, para arrastrar a los discípulos en pos de sí. ¿Cuáles son esas cosas, pues, perversas, hermanos, que se enseñan? Bueno, esas son las herejías, como dice aquí, ¿no? Las herejías entrarían en la iglesia, pues. Tantas herejías, hermanos, que hay. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué hace? ¿Qué se ha metido dentro de la iglesia? La herejía de que también, en este caso, los líderes de la iglesia que se atreven a perdonar pecados. O sea, se confiesan a ellos y ellos se atreven, le quitan el lugar de Dios para perdonar pecados. Y en sus cultos también, no como si fueran dioses también, ¿no? Ellos se hacen ver, estos líderes se hacen ver como si fueran dioses, ¿no? Y no hacen mirar, ¿no? O sea, a la hermandad, ¿no? A las ovejas, no hacen mirar allá al santuario celestial donde está nuestro sumo sacerdote, ¿no? Nuestro obispo máximo, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Que está allí, está intercediendo por nosotros, sino entonces en esta tierra se hacen mirar a ellos, como si ellos son los que tendrían que resolver el problema del pecado. Entonces, y eso desde tiempos pasados, actualmente todavía sucede eso, hermanos. Entonces, está hablándose de eso, hermanos, dice, las herejías entrarían pues en la iglesia, ya entrado ahí, ¿no? Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas, hermanos. O sea, la ley de Dios dice en los 10 mandamientos, no hay que adorar imágenes, no hay que inclinarse a las imágenes. Pero, hermanos, todas cosas han entrado, pues se han sustituido, ¿no? Ese mandamiento, esa doctrina, ¿no? De no adorar imágenes, no inclinarse a ellas, no reverenciar a ellas. Pero sin embargo, hermanos, pues eso ha entrado y ha sustituido, ¿no? Y ahí la gente no se da cuenta. Entonces, por esto, con esos engaños. Pero ya estas advertencias se habían dado desde el tiempo del apóstol Pablo. Prevalecerían, hermanos, las prácticas paganas, pues esas prácticas paganas, ¿y cuántas prácticas paganas seguramente tú puedes mencionar, hermano? A ver si alguien puede también ayudar y mencionar esas prácticas paganas que se han metido dentro de la iglesia, ¿no? En los siglos, hermanos, cuarto y quinto, la aveniencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana. Esta palabrita, hermanos, si alguien puede ver diccionario, ¿qué significa avenencia? Avenencia, ¿no? Avenencia. A ver, hermanos, si alguien ayuda mirando el diccionario, dice que en los siglos cuarto y quinto, hermanos, la avenencia se introdujo sutilmente, o sea, disimuladamente, pues a la iglesia cristiana, dice, no, esa avenencia ha entrado. ¿Qué es esa avenencia? A ver, ayuden, hermanos. Dice que se ha metido dentro de la iglesia en el siglo cuarto y quinto, esa avenencia, ¿no? Sutilmente, ¿no? Disimuladamente se ha metido dentro de la iglesia cristiana, con el avance, pues, de la misión como Hermano, probable justificación. Por favor, hermana, ayúdenme. la avenencia es la conformidad, la unión. Ah, muy bien, entonces la avenencia, hermanos, es que al entrar, ¿no? Esta abominación desoladora, hermanos,
o sea, estas costumbres y tradiciones de Roma cuando entran, entonces le da conformidad, se le acepta, hermanos. Dentro de la iglesia es como que nosotros, ahora que estamos en este último tiempo en la iglesia del Señor, entonces permitimos que entre, ¿no? Digamos, ciertas tradiciones y costumbres y le damos conformidad. Está muy bien, también vamos a hacer así, ya, entonces, cosas que no son, o sea, costumbres paganas, pues, ¿no? Del mundo, ¿no? Se mete dentro de la iglesia y se practica, pues, eso, ¿no? Esa conformidad, ¿no? Que se da a lo que traen, pues, como dicen los lobos rapaces, ¿no? Bueno, entonces, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana con el avance de la misión como probable justificación, ¿no? Por ejemplo, una de esas cosas, hermanos, que estoy pensando es de que, ¿qué se ha metido dentro de la iglesia cristiana, hermanos? La justificación por las obras. Es decir, hermanos, que una persona puede hacer obras de bien y entonces enseñan como doctrina eso, ¿no? De que si tú haces obras buenas, ya, entonces tienes tu entrada al cielo. Y eso es completamente falso, hermanos, falso, falso, ¿no? A veces unos hacen obras de penitencia, caminan de rodillas hasta que les salga sangre de las rodillas o descalzos en sus ceremonias que hacen, creo, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, ¿No, justo? cosas así y creen que con eso se están justificando, ¿no? Y eso es falso, hermanos, completamente. Sí, hermana, por favor, participe. Otra de las cosas que se ha introducido también en la iglesia, bueno, estamos hablando de la iglesia cristiana en general, de que una vez salvo, siempre salvo. Ujú, muy bien. También eso, hermanos, ¿no? Eh, bueno, en este caso, en este punto, ¿no? La salvación es Jesús. Claro, si uno tiene a Jesús, está salvo, ¿no? Pero si no tiene a Jesús, pues no tiene la salvación, ¿no? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, no, mi testimonio, dice Dios, ahí está en la Biblia, ¿no? Es que yo les doy la vida eterna, yo les doy la vida eterna. Pero ¿cómo nos da la vida eterna Dios? Dice, el que tiene a Jesús tiene vida eterna. Ahora, si está Jesús con nosotros, tenemos vida eterna en este momento, ¿no? Pero si no tenemos a Jesús, no tenemos la vida eterna. O sea, ahí está la clave, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para aclarar ese punto, ¿no? Pero uno para mantenerse con Jesús, tener la vida eterna, pues hay que aferrarse, ¿no? Del Señor, no separarse del Señor, porque si nos separamos del Señor también, pues no, y ya no tenemos la vida eterna, pues. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Bueno, ahí se introdujo sutilmente, dice en la iglesia, esa aveniencia, ¿no? Con el avance, dice, de la misión como probable justificación, ¿no? Cosas que han entrado dentro de la iglesia, ¿no? Y que son falsas, ¿no? Entonces, ahora la iglesia de este tiempo, de esta última etapa, hermanos, de la historia de la iglesia, pues Dios ha levantado una iglesia obediente a sus mandamientos y que tenga la fe de Jesús, ¿no es cierto? Y que ha votado, ¿no? Por decir, todas esas herejías, hermanos, pues esas herejías que se han metido dentro de la iglesia. Pues Dios ha levantado. Por eso dice, ahora ha caído Babilonia. ¿Por qué ha caído Babilonia? Es un nombre, pues, de la iglesia paganizada, la iglesia cristiana que está paganizada en este mundo, no con costumbres y tradiciones, entonces se le llama Babilonia. Ha caído. ¿Por qué? Porque Dios en este último tiempo levanta, ¿no? Te levanta a ti, hermano, hermana, que estás en esta sala, obediente a los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús. Bueno, continuamos entonces aquí, hermanos. Si alguien quiere participar, participe, siéntase libre, hermanos, de participar. Yo estoy apagando algunos micros porque algunos soniditos se escuchan, pero tú siéntate libre de prender, participar y después de participar lo apagas también para escuchar a quien participa. Entonces, hermanos, como dice ahí,
vamos a ver, pero el terrible resultado, hermanos, fue pues un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por ejemplo, he escuchado de que no la iglesia cristiana, ¿no? De repente apertura las puertas, ¿no? A las cosas de este mundo, indicando, ¿no? Por ejemplo, de que como los paganos, la gente que no conoce a Dios, adora a sus ídolos, ¿no? A sus muertos, ¿no? Hacen sus cultos, como en la cultura incaica, ¿no? También, ¿no? Dicen lo que los incas, ¿no? Adoraban también, ¿no? Así a sus muertos, tenían sus ídolos también, no recuerdo, pero eso hacían. Entonces, miren cómo el hombre a veces piensa y dice, para que esas personas se acerquen a Dios, vamos a cambiar su costumbre, ¿no? Esa costumbre, ya lo vamos a practicar esa costumbre, pero vamos a cambiar esos ídolos que tienen, le vamos a poner nosotros otros, o sea, le vamos a poner a santos por acá, y entonces van a hacer justamente esas fiestas que hacían, como hoy en día se ve, pues no, en varios pueblos hacen costumbre de hacer esas ceremonias, ¿no? Entonces, todo ello, entonces, pues, ello, ¿no? Miren, eso podría dentro de nuestros grupos o iglesias, hermanos, pues a veces permitir que dentro de de nuestras iglesias ingresen costumbres y tradiciones con el pensamiento de que así vamos a ganar a las personas. O en otras palabras, ¿no? Por decir, a los jóvenes les gusta la música rock, digamos. Así que entonces vamos a preparar, ¿no? Nuestros cantos de alabanza a Dios con esa música rock. Entonces ahí ya está entrando pues esas cosas del mundo dentro de la iglesia, pensando que así vas a ganar las almas, ¿no? O se van a hacer pijamadas también, así están acostumbrados, pero ya vamos a hacer en la iglesia con los hermanos los cristianos. Pero así se ha metido, hermanos, ¿no? Esas costumbres, y hoy en día, pues, en las iglesias donde se ha permitido eso, ya no hay jóvenes, porque se han apartado más al contrario. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero el terrible resultado fue, pues, un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Entonces, acá nos dice, lee Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12, dice, ¿no? Y la pregunta, hermanos, dice acá, ¿cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? Vamos a ver esto. ¿Qué características habían o debían buscar? Dice, ¿qué características debían de buscar? Bueno, entonces vamos a ver aquí, hermanos, eh, Segunda de Tesalonicenses, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Voy a aquí resaltar esto, hermanos, aquí para que podamos de repente ver. Dice aquí, ¿no? Lee Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12. ¿Cómo describe? Vamos a ver esa descripción, hermanos, del apóstol Pablo acerca de la apostasía venidera. ¿Cómo se describe esta apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Vamos a ver. La Biblia dice así, porque ya está en acción, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermanos. ¿Qué cosa es ese misterio de la iniquidad? Misterio de la iniquidad, dice, hermanos. Bueno, estoy resaltando ahí, ¿no? Porque ya está en acción, dice, en el tiempo del apóstol Pablo, ya estaba en acción también el misterio de la iniquidad, hermanos. Hermano, justo Sí, por favor, hermana, si pudiera. el misterio de la iniquidad es el diablo trabajando, es el diablo haciendo lo suyo, lo malo. Porque recordemos que la maldad, el pecado, la desobediencia no estaban en el cielo, se crearon en este ser que era tan maravilloso. Este es el misterio de la iniquidad. No sabemos por qué surgió, ¿cierto? Pero surgió y fue luego echado a la tierra, ¿cierto? Y fue
a la simiente que es el pueblo de Dios y ya está en acción. Muy bien, gracias, hermano. En pocas palabras, hermanos, entonces el misterio de la iniquidad es que el mismo diablo, mira, Lucifer, este ángel que era perfecto porque se ha vuelto ángel rebelde, él mismo que se metería dentro de la iglesia, pues es misterio de la iniquidad, es una cosa misterio. ¿Cómo eso podría ser posible? Pero eso es lo que desde ese tiempo ya del apóstol Pablo y al tiempo que nosotros vivimos, hermanos, vemos realmente cómo se ha suscitado esto, ¿no? De este misterio de la iniquidad, cómo el diablo se ha metido dentro de la iglesia y se hace adorar como si fuera Dios. Bueno, ahí está. Porque ya está en acción, No, dice el misterio de la iniquidad. Sí, sí, por favor, participe, hermano. el versículo 8 está aclarando, pero hay algo que te detiene. ¿Qué es ese algo? En aquel tiempo, cuando está escribiendo los Hechos de los Apóstoles o Pablo escribiendo este texto, el imperio romano estaba en su apogeo, pues. Entonces, ese imperio romano le detiene aún, pero ese imperio romano pronto caería, entonces entra hasta el año 315, 317, 321, 25, en ese tiempo entra pues ese misterio, o sea, de Satanás, ¿no? Y utiliza a hombres como es Constantino, porque su padre Constancio perseguía a la iglesia, pero por todo lugar. Pero Constantino ve, ¿por qué mi padre persiguió? ¿Por qué? Y investiga y ve que la iglesia era una iglesia bien ordenada, tenía todo en orden, todos se trabajaban como hormiguitas, era bonita la iglesia, se enamoró. No porque quería ser cristiano, sino que su padre estaba equivocado y viene un cese de persecución a la iglesia. Él se hace cristiano, entre comillas, pero políticamente para ganar el apoyo de tantos cristianos que había millones. Y se le devuelve las tierras confiscadas a los cristianos. Ahí se cambia del sábado a domingo. Hay muchas cosas, las herejías que estamos tratando hoy. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a continuar leyendo entonces, justamente ahí está, estos versículos. Nos dice aquí, solo que hay, dice, no, hermanos, está hablando del misterio de la iniquidad, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, dice, o sea, en ese tiempo algo lo detenía, ¿no? Hasta que él, ¿no? A su vez se ha quitado de en medio, dice, ¿no? Y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo. Miren, hermanos, ¿ah? Entraría ese inicuo, está hablando personalmente de ese personaje. Pero ese inicuo, ¿quién es? Pues Satanás, hermanos, Satanás, ¿no? Que entraría dentro de la iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando va a venir, pues el Señor Jesucristo, pues este inicuo, o sea, Satanás disfrazado, ¿no? Ahí de obispo, de ¿no? líder de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces dice, lo va a matar Dios con el espíritu de su boca, dice, ¿no? Destruirá con el resplandor de su venida, hermanos. Ahí está el conflicto, pues no, hermanos, es terrible. O sea, el diablo es pues el gran engañador, hermanos. Mucha gente que pensando que está adorando a Dios, pero uno puede estar adorando al mismo demonio, pues hermanos, y eso es lo que está descubriéndose aquí en la palabra del Señor. Inicuo, dice todavía el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está, pues hermanos, no nos estamos inventando, no lo que estamos comentando. Inicuo, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hermanos, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos todavía. Y con todo engaño, hermanos, con todo engaño de iniquidad. Ahí está, ¿no? Esto de la iniquidad. Con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes?
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esto es importante, hermanos, lo que está diciendo. ¿Quién es el que puede ser engañado con esa iniquidad? Pues ¿quién va a ser engañado por ese inicuo, no? Entonces aquí está diciendo, dice, los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. No reciben el amor de la verdad, o sea, lo rechazan, ¿no? Y entonces justamente ellos son los que son engañados por este inicuo. Por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira. Mire, qué terrible, hermanos, ¿no? Acá, cuando una persona ya pues toma su decisión de no aceptar la verdad, entonces Dios lo deja pues no ahí con ese poder engañoso y empieza a creer en la mentira, pues creen en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creen en la verdad van a ser condenados, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Se complacieron, dice, en la injusticia. O sea, uno no quiere la verdad, quiere vivir pues en la injusticia, ¿no? El comentario, hermanos, de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo, pues, hermanos. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual, hermanos, de la palabra de Dios y de su verdad con respecto a la obediencia, hermanos, a la ley de Dios, ¿no? Esta desviación, hermanos, proliferaría en los siglos posteriores. ¿Ah? ¿Acaso hoy en día también no se está proliferando, hermanos? Se ha proliferado, o sea, se ha diseminado, se ha extendido, hermanos, de que hay muchos que se dicen ser cristianos, pero, hermanos, ¿acaso aceptan la verdad? ¿Acaso aceptan los 10 mandamientos de la ley de Dios? No. Tal vez aceptan, ¿no? Algunos mandamientos, pero otros no lo aceptan, hermanos. No las, incluso lo han cambiado los mandamientos. Si tú ves en el internet 10 mandamientos de la ley de Dios, no está conforme a lo que dice la Biblia, a lo que ha escrito Dios con su dedo. Si no está cambiado, hermanos, no, por ejemplo, no vas a encontrar ahí que en esos 10 mandamientos cambiados, ahí no está, por ejemplo, la observancia del día sábado, no está, no, el segundo mandamiento que dice no hay que inclinarse a las imágenes. Lo han sacado, hermanos. Y así. Entonces, qué terrible, hermanos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere participar? Por favor, prenda su micro, participe, hermano. Buenos días, Bueno, hermano. Acá en eventos de los últimos días, página 181 dice, el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Acá dice un poquito más abajo, dice lo siguiente, una cosa es cierto. ¿Cuál es ese cierto? Las advertencias del, del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, dice hermano. Siguiente página, dice lo siguiente también, hermano. Dice lo siguiente, hermano. En el plan de Satanás, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. La perdición, cuando se duda, denuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Entonces, hermano, no solamente podía ser el
los rapaces que pueden entrar, sino que también a través, si no estudiamos los espíritus de profecías que nos advierten, nos comunican, entonces también produce apostasía y produce zarandío. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, continuamos, pues, ¿no? Esta desviación, entonces, proliferaría en los siglos posteriores, dice, ¿no? Se introdujeron ídolos, hermanos, en el culto cristiano. Ahí está, hermanos. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, hermanos, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas, pues, ¿no? En las religiones paganas, pues, tienen sus ídolos. Pero Dios en su segundo mandamiento dice, ustedes no van a adorar esos ídolos. Recuerden que Aarón, el hermano de Moisés, cuando Moisés estaba recibiendo las dos tablas donde Dios escribe con su propio dedo, hermanos, los 10 mandamientos, él estuvo 40 días ahí, ¿no? Ayunando, incluso Moisés recibiendo esas tablas. Y la gente, pues ahí el pueblo de Israel que salió de Egipto, pensaba que Moisés había muerto. 40 días, pues además imagínense, las fieras se lo habrán comido, decían, pues. Entonces a Aarón, al hermano, le dicen, tú, pues dirígenos ahora tú, haznos dioses para que nos dirijan, ¿no? Entonces Aarón dice, pues, a ver, traigan vuestro oro, de vuestros aretes, vuestros adornos, ¿no? Y al fuego lo funde, hermanos. ¿Y qué cosa ha hecho este Aarón? Un toro, hermanos, un toro de oro. Y entonces ahí lo pone en un altar, así el ídolo lo pone, y dice, ahí está, este toro es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Al toro le empiezan a decir lo mismo hoy en día también a un árbol que tiene forma de cruz, le dice, ahí está Jesucristo. Le hacen culto, le prenden velas, tantas cosas. O alguien hace de oro, de plata, alguna figura de Dios o de Jesús, entonces ahí está ese, entonces le hacen culto a eso. Y el segundo mandamiento dice, pues no te harás ni imágenes, no, esculturas de las cosas que arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios celoso. ¿Por qué dice celoso? Porque cuando uno adora, se inclina a una imagen, hermanos, está sacándole la vuelta a Dios, porque detrás de esa imagen está Satanás, el diablo, buscando adoración. Y la gente inocentemente hace eso pensando que está adorando a Dios. Entonces dice, yo soy celoso, dice, y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice, ¿no? Pero hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, durante milenios, pues, estos ídolos estuvieron, pues, a la vanguardia de todas las religiones paganas, hermanos, para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana. Dice, a las divinidades paganas se les llamaba santos. Entonces, hermanos, pues miren a lo que ha hecho. Esa es pues la aveniencia que hemos estado leyendo, ¿no? O sea, Hermano, hay otra palabrita que en las clases anteriores habíamos utilizado también. Esta es una transigencia, un acuerdo, ¿no? Un pacto que hacen, ¿no es cierto? La luz con las tinieblas, la mentira con la verdad, como que quiere mezclarse, pues eso, hermanos, ¿no? Y entra dentro de la iglesia esos ídolos, ¿no? Y le cambian de nombre nada más y le llaman, pues, santos. Eso es lo que está hermano, comentando. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermanito? hermano, Filipenses 3:19 dice, no solamente el ídolo puede ser estatua, otra cosa, también nuestro apetito, el estómago, ahí dice, viene a ser ídolo nuestro estómago, ¿no? Ahora en Segunda Corintios 4:4 dice lo siguiente, mira, en los cuales el Dios, o sea, ídolo de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Así dice, hermano, entonces, ídolo puede ser nuestro alimento, nuestro apetito, de los cuales estamos enfermos, entonces puede ser ese un zarandeo, una apostasía también. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así que el enemigo ataca por todo lado, pues no, por todo lado. Bueno, entonces nosotros tenemos Hermanito, que tener mucho cuidado. Sí, sí, hermanita, ¿alguna pregunta? el misterio de la iniquidad, ¿no? Estábamos hablando. Dice que la iniquidad lo que busca es resistir la autoridad que Dios ha establecido. Acá podemos leer en Segunda de Tesalonicenses 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3, hermanito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Realmente es algo terrible, ¿no, hermanito? A veces en nuestra iglesia, pues, ¿no? Siempre pasan a veces adelante, ¿no? Las personas que a veces nos quieren confundir, predican otras cosas y no lo que dice no está en la Biblia, ¿no? Entonces, hermanito, tenemos que tener mucho cuidado. Amén, Ahí está. hermanito, Muy bien, ¿no? hermana, gracias. Ahí está Sí. el texto bíblico, hermanos, que está haciendo mención, pues, no justamente al misterio de la iniquidad, al inico, y esta pues se ha metido dentro de la iglesia cristiana y se sienta en su trono haciéndose pasar por Dios. Se hace, pero es el mismo demonio, no el diablo, quien es ese inicuo pues que está mencionando. Pero también estamos leyendo aquí, hermanos, en los comentarios, dice aquí, paganos que llegan a la iglesia cristiana, dice acá, a las divinidades paganas se las llama santos. Estamos viendo eso, ¿no? El domingo, hermanos, el domingo, día de adoración para el día, al Dios Sol, o sea, domingo es, pues, por ejemplo, en inglés, ¿cómo es domingo, hermanos? ¿Alguien puede decir domingo en Sunday, inglés? ¿Y aquí qué significa este Sunday? adoración al sol, hermano. No, hay dos palabritas, ¿no? Sol y también día, dice, ¿no? Día del sol, ¿no? Día del sol. Domingo es día del sol, ¿no? Entonces, el domingo, hermanos, día de adoración para el dios Sol, ¿no? Porque todas las culturas babilónicas y romanas, todos no adoraban al Sol como su principal dios. Entonces, pues fue adoptado pues gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Eso es lo que vemos, hermanos, ¿no? El mandamiento de Dios cuarto dice, pues Dios establece, ¿no? Dice, acuérdate del sábado para santificar. Pero ya vemos que el enemigo, cómo se ha metido, hermanos, con esto, ¿no? De la adoración, ¿no? Al sol, ¿no? Implantando, ¿no? En la cristiandad, ¿no? El día domingo como en reemplazo del día sábado. Pero por eso, hermanos, vemos en este conflicto, Dios tiene un pueblo que levanta, que respeta los 10 mandamientos y también este cuarto, ¿no? Que es guarda el día sábado, pues como Dios lo ha establecido. Este falso día, hermanos, no sancionado en las escrituras, impera incluso ahora, pues hermanos, eso es lo que estamos comentando, hermanos. ¿Qué tipo de avenencias, hermanos? ¿Qué tipo de avenencias? Esos compromisos, componendas, transacciones, hermanos. A ver, nos está preguntando, ¿qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Ahora, en la actualidad, hermanos, ¿qué cosa está entrando dentro de la iglesia? Más aún, dice, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú?
O sea, de repente nosotros estamos haciendo las paces con el mundo también, pues, hermano, ¿no? Cosas que del mundo alguna vez he estado viendo, hermanos, ¿no? Eso hay que tener también presente, hermanos, que en los programas de jóvenes es algo extraño, ¿no? Se veía que a veces algunos líderes de los jóvenes que no están tal vez bien convertidos, son nuevos todavía, no conocen todavía, ven en la televisión los concursos que hay, ¿no? Los programas que hacen, ¿no? En la televisión que parece interesante, ¿no? Y lo traen a la iglesia, al programa de sociedad de jóvenes, ahí hace eso mismo. O en los juegos sociales también, la iglesia, hermanos. Las cosas así que en el mundo hacen, en los juegos sociales también los reproducen esas cosas, o sea, tratando de cambiar ciertas cosas, pero el mundo lo traen. Yo tengo esa experiencia, hermanos, de haber, hemos predicado bastante, un mes entero en un determinado lugar, donde multitud de gente vino, hermanos, pues a la carpa, pero todo lo hemos echado a perder simplemente por los juegos sociales. Se ha hecho juegos sociales, se le ha enseñado a la comunidad y empezaron ahí, como son cosas del mundo, hermanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces ahí ya de la comunidad, uno y otro, ahí como era oscuro y todo, pues y la gente comentaba y decía, miren lo que hacen estos cristianos. Entonces, eso hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? A veces del mundo queremos llevar cosas al dentro de la iglesia, como algunas actividades que se hacen, pues habría que tener cuidado, ¿no? ¿Qué transigencias puedes estar haciendo tú, hermano, o yo, ¿no? Que estoy acá también, quizás a veces mezclando, pues, la verdad y el error. Es una pregunta, hermanos. Estoy tratando de entender, hermanos, lo que la lección nos dice. Y bueno, tú también, hermano, seguramente en tu mente estás tú pensando y estás diciendo, no, pues realmente sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Vamos a despedirnos, a no ser que haya alguna participación, alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Si no, la hermana Mónica nos va a despedir con la oración. ¿Nos gustó? Sí, hermano, o sea, alguna participación. En el comentario dice lo siguiente: Cristo es el autor de toda verdad, toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad, porque es el originador de todo, pero cuando vino al mundo, encontró las brillantes gemas de verdad que había confiado al hombre, sepultadas en la superstición y la tradición. Las verdades de la importancia más vital estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito del archiengañador, pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía poder de presentar la verdad en su pureza primitiva, desprovista del error que Satanás había acumulado para ocultar su belleza celestial. La obra de Cristo consistió en tomar la verdad y separarla del error para presentarla libre de las supersticiones del mundo a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Disperso las nieblas de la duda para que la verdad pudiera ser revelada y arrojarla. Rayos luminosos en las tinieblas de los corazones de los hombres. Esto es lo que vino a hacer el Señor Jesús en sus tiempos. Ya habían tradiciones erráticas que la gente ya estaba practicando, y en nuestros días es lo mismo. No por algo la iglesia del último tiempo se le llama restaurador de calzadas, reparador de portillos para habitar. Por lo tanto, nuestra misión es hacer la voluntad de Dios, no a las tradiciones de los hombres, no a lo que el hombre diga, sino lo que Dios dice. Un escrito está. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén.
Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Primeramente queremos agradecer, mi Dios, todas sus bendiciones, sus cuidados y el deseo que usted pone en nuestro corazón, mi Señor, de estar aquí a esta hora, mi Señor. Queremos pedirle perdón, mi Señor, por todos nuestros pecados, Padre bendito, por todas aquellas cosas que hacemos, aún a sabiendas que no debemos hacer, Padre amado, y por todas aquellas cosas malas que todavía están aquí en nuestro corazón. Padre bendito, queremos agradarte, queremos obedecerte, pero a veces cedemos, mi Señor, ante la tentación del mundo o ante las pasiones de la carne, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, queremos rogarte que tu Santo Espíritu sea en nuestro corazón, mi Señor. Límpianos, escudriña allí, Padre amado, todo lo malo que hay. Sácalo, mi Señor, para que podamos honrarte y glorificarte con todo nuestro ser, Padre amado. Mi Señor, estamos viviendo los últimos días de este mundo, mi Señor, y tú vienes pronto. Padre bendito, ayúdanos, danos discernimiento espiritual, danos, mi Señor, la visión espiritual para no ser engañados, Padre amado. Danos esa visión para ver que también nosotros caemos muchas veces y a veces mostramos a los demás también, mi Señor. Padre bendito, permítenos ver esa viga que hay en nuestro ojo, mi Señor, para poder ver bien, mi Señor. Padre amado, queremos agradarte en todas las cosas que hacemos, mi Señor, pero muchas veces lo hacemos de forma equivocada. Padre amado, ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos a hacer luz para este mundo, Padre bendito, y no confusión. Señor Santo, no merecemos nada y sin embargo te pedimos todo en los dulces méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.